significa lenguaje de marca extensible y es un metalenguaje. Bien, nos vamos a dar cuenta que es un metalenguaje. Bien. Cuando hablamos de lo que es el prefijo meta, bien, hablamos de algo que está sobre otra cosa. Bien. Por ejemplo, antes de escuchar el término metadatos. Bien. Tenemos datos y tenemos metadatos. Bien. Entonces, los datos son, por ejemplo, un archivo. Yo tengo una imagen. Esa imagen es un dato. Y los metadatos de esa imagen, ¿qué son? ¿Qué serían los metadatos de una imagen? Por ejemplo, correcto, fecha de creación, fecha de modificación, lugar donde se ha generado esa imagen, usuario que ha generado esa imagen, la extensión del archivo, esos son los metadatos. Entonces, aquí estamos hablando de un metalenguaje, es decir, vamos a tener lenguajes que van a utilizar XML, ¿bien?, en una forma superficial. ¿Bien? XML nos va a servir para organizar, ¿bien?, para organizar información, y esa organización la vamos a aprovechar en nuestros servicios web. Bien, sobre esa base vamos a empezar a profundizar un poco más. Bien, aquí tenemos 3 ejemplos. Tenemos files de estudiantes, tenemos cajón de mudanza, tenemos cajón de calcetas. Bien. Es necesario establecer reglas que van a ayudar que un nuevo elemento que ingrese acá sea efectivamente incorporado. Bien. Repito, por favor. Un nuevo elemento que ingrese acá sea efectivamente incorporado. Bien. Recuerden que trabajamos con información. Esa información es diversa. Y lo que vamos a ver con XML es cómo organizar esa información a partir de lo que es este metalenguaje. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen ahorita la idea de que tenemos 3 cajones en los cuales van a ir ingresando distintos elementos, y mientras tengamos reglas de inserción, esos elementos van a ir respetando lo que es el orden. ¿Bien? Por ejemplo, aquí podríamos poner algunas reglas. Por ejemplo, no separar la documentación de los folders. Bien, una primera regla. Otra regla, por ejemplo, verificar documentos. Y otro elemento, numerar documentos en el folder. Bien, entonces aquí yo tengo una lógica de organización a través de lo que son folders. Bien, y aquí tengo reglas que van a ayudar que si llega un nuevo file, si llega un nuevo documento, ese documento entre de la mejor forma a toda esta estructura. Si yo no manejo algunas reglas, todo va a estar acá desordenado. Bien, acá lo que sería un cajón de mudanza, por ejemplo, reglas. Colocar los objetos más pesados abajo. Bien, los objetos más pesados abajo. Entonces, si ingresa un nuevo objeto, a partir de lo que es su peso, yo voy a saber en qué altura de ese cajón debería figurar. Después, recubrir, como es un cajón de mudanza, cada objeto con papel o esponja. Bien, igual. Reglas que van a ayudar que cuando ingrese un nuevo elemento, ese elemento se ordene de la mejor forma. Y el último ejemplo que vamos a ver antes de entrar a lo que es codificación, vamos a hablar de lo que es el cajón de calcetas, y tenemos aquí las siguientes reglas. Por ejemplo,
solo colocar prendas limpias. Solo colocar prendas limpias. Y otro elemento muy importante, colocar calcetas en pares. ¿Bien? Igual, llega un nuevo elemento acá y me va a interesar que ese elemento se acople bien a todo el orden que está acá adentro. Y en este caso el orden viene dado por lo siguiente: colocar prendas limpias y colocar calcetas en pares. ¿Bien? Por supuesto, esas reglas podrían ser más específicas, podrían ir creciendo, pero este es un excelente comienzo que nos sirve para nuestro objetivo. XML va a ser un metalenguaje, es decir, van a ser los comandos que vamos a utilizar para definir estas reglas. ¿Bien? ¿Por qué es un metalenguaje? Porque está encima de todo lo que va a estar pasando acá adentro, ¿bien? Aquí yo puedo tener un conjunto de files, esos files pueden servir para cualquier proceso operativo, lo propio aquí en lo que es cajón de mudanza, lo propio aquí en lo que es cajón de calcetas, ¿bien? Y por sobre toda esa lógica interna que está fluyendo, nosotros estamos definiendo reglas. Esas reglas son estas, por ejemplo, y vamos a definirlas en XML, ¿bien? ¿A través de qué? A través de etiquetas. Bien, nosotros sabemos desarrollar en HTML, entonces sabemos que es una etiqueta. Lo importante, las etiquetas van a tener aperturas y clausuras de manera coherente, y lo propio vamos a aplicar aquí con lo que es XML. ¿Alguna consulta hasta acá? Ahora sí, pasen por favor. Pasen. Vayan trabajando con sus compañeros, por favor, situándose en mesas de cómputo, porque vamos a codificar un poco en esta clase. La práctica tiene una carpeta de trabajo, han abierto un editor de código. En este editor de código van a crear, por favor, un archivo, y guardarlo con el nombre, examen XML. Examen.xml. Llámenlo así, por favor. Es simplemente el título ya. El título del documento examen, la extensión .xml. Ya no es HTML. Ya no es HTML. Es lenguaje XML. ¿En qué sale? Un Wi-Fi. ¿Qué has hecho, Chinta? Una recopilación de qué has hecho. Es claro. Bien, y una vez tengan este documento, ingresen por favor por localhost y ejecuten la vista de este documento. ¿Bien? Ingresen por navegador a localhost / el nombre de su carpeta, por ejemplo, trabajo / examen.xml. Solo un localhost. Solo por un navegador. Solamente localhost y vas a poner selección. No has iniciado el servicio. No has iniciado el servicio. Ya se inició.
ese documento que han creado, que está vacío en este momento, van a poner, por favor, como primera línea de código lo que está acá en Tizar. Bien. Eso es la cabecera de un documento XML. La cabecera de un documento XML. Inicia con menor, interrogación, XML, todo esto junto, espacio de versión, igual 1.0, entre comillas dobles, espacio, encoding, igual, y acá UTF-8, el juego de caracteres, UTF-8. Interrogación y mayor para clausurar. Bien, deben saber ustedes de que esta cabecera que estamos planteando acá no es imprescindible. Bien. Yo puedo tener un documento XML que no tenga esta cabecera, igual va a ser útil, ¿bien? Pero se la pone ahí para, digamos, es una buena educación, lo que es codificación, ¿bien? Es una buena práctica y por supuesto es un detalle técnico que ustedes pueden dar a sus documentos. Esa es la cabecera. Tienes que poner esa cabecera. La primera. ¿Dónde lo voy a poner? Confío en vos. Vas a poder hacer. Igual, abres y cierras comillas, si sales de las comillas, encoding, sí, encoding, coding, igual, abres y cierras comillas, UTF-8, igual, ¿Con mayúscula? cierras el signo de pregunta. Bien, vamos con lo siguiente. Como estamos hablando de organizar información, bien, si les dicen hagan un XML para organizar la información de un examen, bien, entonces es necesario saber qué elementos debemos considerar. Bien. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de esa idea central que es un examen? ¿Qué elementos hay que considerar para un examen? Miedo. ¿Preguntas? Correcto. En un examen yo voy a tener, por supuesto, preguntas. Si tengo preguntas, ¿qué voy a tener? Respuestas. Por ejemplo, este examen también podría ser de primer parcial, ¿no? Segundo parcial. Después, estas preguntas que van a tener, aparte de respuestas, calificación o un puntaje, ¿no? Bien, tengo aquí algunos elementos, trabajemos con estos elementos, pero siempre en un sentido de jerarquía. Esto es importante porque también lo pueden aplicar en lo que es bases de datos. ¿Bien? ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho es, a través de una idea central, hemos empezado a hacer lo que es un brainstorming o lluvia de ideas. Es decir, ahí hemos anotado las ideas. ¿Bien? Pero por supuesto, esas ideas deben ordenarse, deben jerarquizarse. ¿Bien? Entonces, si colocamos esto en un mapa mental, que nos va a ayudar a esquematizar todo esto,
Bien, yo tengo acá lo que es examen. Ese examen va a tener un parcial. Bien. Ese parcial podría ser primer parcial, ¿no? Segundo, tercero, cuarto. Ese examen va a tener preguntas. Ese examen va a tener respuestas. Estas respuestas van a tener puntaje. Bien, podríamos organizarlas de esta forma. Sí, entonces vamos a trabajar con esa jerarquía, con esa relación. Trabajamos con esa relación y vamos a aplicar lo que es el lenguaje XML para realizar las etiquetas que van a organizar nuestro archivo examen XML. ¿Bien? De la siguiente forma. Recordemos HTML. ¿Bien? Y aquí hay un punto importante. Recordamos la etiqueta evaluación en HTML. ¿Existe esa etiqueta? Esta etiqueta evaluación, por supuesto, en algún lugar va a tener su clausura. Apertura, clausura. Bien. Tenemos la etiqueta parcial en HTML, que va a tener también su clausura. Tenemos la etiqueta pregunta. Tenemos esas etiquetas en HTML. ¿Sí o no? Definitivamente no. Pero en XML sí tenemos esas etiquetas. Sí tenemos esas etiquetas. Etiqueta de apertura, evaluación. Y aquí voy al siguiente punto. En XML tenemos cualquier etiqueta que ustedes requieran. Ahorita hemos citado evaluación, pregunta, respuesta. Si ustedes necesitan una etiqueta de empleado, lo pueden crear. Si en vez de empleado lo quieren poner trabajador, por ejemplo, lo pueden hacer. Si necesitan una etiqueta de estudiante, se puede crear. Pero bajo la lógica central de todo el lenguaje de etiquetas, que es toda apertura debe tener su clausura. Bien, entonces empezamos con nuestra etiqueta de apertura, evaluación. ¿Bien? Y aquí ya empezamos a pensar en jerarquía. Esta evaluación va a tener un parcial. ¿Bien? Un parcial. Clausuramos. Evaluación parcial. Apertura y apertura, ¿no? Tengo dos aperturas, en algún lugar deberían estar las clausuras de esas aperturas, ¿no? Y aquí, ojo con este detalle, regla esencial también de lo que es HTML y cualquier lenguaje de etiquetas, debemos respetar lo que es el orden. Bien, yo no podría clausurar aquí, por ejemplo, evaluación y clausurar aquí lo que es parcial, ¿no? Esto estaría mal, ¿no? Se entiende que esto está mal, ¿no? Claramente, ¿no? Son como los símbolos matemáticos. Hay que respetar apertura de clausura de paréntesis, corchetes, llaves, por ejemplo, ¿no? Y no puedo cerrar donde sea. ¿Bien? ¿Qué debería cerrar primero aquí según esta estructura? Por supuesto, ¿bien? Debería cerrar parcial y después debería cerrar evaluación. Bien, pero vamos a seguir con
etiquetas. Dentro de parcial voy a poner la etiqueta pregunta. Dentro de parcial estoy aperturando la etiqueta que va a ser pregunta. Entonces, en este parcial va a haber preguntas y respuestas. ¿Bien? Aquí estoy aperturando pregunta y voy a colocar, ahora sí voy a colocar lo que es contenido. ¿Bien? Aquí va a entrar contenido. Bien. Por ejemplo, en texto plano, ¿cuál es la capital de Bolivia? Bien. Fíjense que aquí tenemos etiqueta, apertura, etiqueta, apertura, etiqueta, apertura. Y aquí tengo ya por primera vez un contenido. Estoy organizando contenidos, ¿bien? No se olviden que con XML, lenguaje de metalenguaje, yo voy a organizar información. ¿Bien? Entonces ya tengo aquí la información y voy a clausurar pregunta. ¿Bien? Llega hasta ahí lo que es la pregunta. Voy a clausurar lo que es la pregunta. Bien, y ahora voy a aperturar lo que es respuesta. Lo que es respuesta. Fíjense un detalle más. Si yo les hubiera puesto esto como un objetivo a ustedes, y ustedes ya hubieran tenido aquí alguna base, algunos tal vez aquí hubieran titulado esta etiqueta como examen. ¿Bien? Como examen. Entonces, eso igual es válido. Algunos hubieran titulado, por ejemplo, estas etiquetas en inglés. ¿Bien? Question y answer. Entonces, no existe una semántica, podríamos decir, definida. ¿Bien? Es decir, esto lo define el desarrollador. Y eso, como lo define el desarrollador, va a variar de un trabajo a otro. Lo importante es la coherencia. La coherencia. Bien, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál sería? Respuesta a esta pregunta. Y después clausuro respuesta. Bien, tengo aquí una pregunta, tengo una respuesta. Vamos a agregar otra pregunta. Etiqueta pregunta. Siguiente pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los colores de la bandera boliviana? Bien, aquí estamos con texto, clausuramos esa pregunta y ahora aperturamos nuestro tag respuesta y ahí proceden a redactar la respuesta a esta segunda pregunta. Rojo, amarillo y verde.
Clausuramos respuesta. Y así estoy seguro de que ustedes podrían seguir agregando más preguntas y respuestas. ¿Bien? Si yo les dijera, por ejemplo, o si ustedes vieran este documento y el objetivo sería que agreguen, por ejemplo, 5 preguntas a este banco de respuesta, 5, 10, 20 preguntas a este banco de respuesta, por supuesto lo podrían hacer. Simplemente hay que respetar la estructura. Y digamos que ya hemos acabado la redacción de respuestas. Redacción de respuestas. Hay que clausurar. ¿Qué es lo que clausuramos? Correcto. Clausuraríamos lo que es parcial. Bien, aquí lo voy a clausurar para que se note. Clausuramos parcial y después clausuraríamos. Después de parcial, clausuraríamos evaluación. Clausuramos parcial, clausuramos evaluación. Bien, fíjense, en este orden entonces hemos trabajado con evaluación, que es similar a examen. Parcial, pregunta, respuesta. Pero hay algunos elementos de esta lluvia de ideas que no los hemos considerado. A ver, identifíquenlos por favor. ¿Qué elementos no hemos considerado? Primer parcial, no sé si este es el primer parcial, o es el segundo parcial, o es el tercer parcial, ¿no? ¿Qué otro elemento más? Puntaje. Ya. Entonces, esos elementos que ya llegarían a ser datos, serían datos concretos. ¿Qué parcial es? El parcial 1. ¿Qué puntaje tiene? Puntaje 5, puntaje 10. ¿Ya? Esos datos debemos saber que están relacionados con estas etiquetas, ¿bien? Con alguna de estas etiquetas. ¿Bien? Por ejemplo, parcial va a tener un primer parcial. ¿Bien? Entonces, acá yo tengo la posibilidad, como desarrollador, de darle una propiedad a esta etiqueta. ¿Bien? Me explico mejor. Parcial, por ejemplo, num igual a 1. Si ustedes ven eso, ¿cómo relacionarían eso? ¿Qué significaría ese 1? Es el primer parcial. Bien. Parcial, espacio, num igual a 1. Bien. A través de esa propiedad, que yo como desarrollador, que yo como constructor del documento XML, bien, estoy proponiendo. Bien. Por supuesto, habría otras opciones. Pueden implementar otras opciones y como les he dicho, aquí no hay una sola solución, pueden haber varias. ¿Qué es lo importante? La coherencia. La coherencia. Parcial num 1. Y con esa referencia, ¿cómo creen que podríamos trabajar lo que es el puntaje? ¿Cómo podríamos trabajar el puntaje? ¿De quién dependería? De la pregunta. Correcto. Acá. Por ejemplo, puntaje. Esto va a valer, por ejemplo, 5.
respuesta de un tag. Esto va a valer, por ejemplo, 10. Entonces acá tenemos una propuesta de estructuración en XML. Todo esto es XML de la organización de las preguntas y respuestas para un examen. Pregunta para ustedes. ¿Cómo insertaría a toda esta estructura? Ya sabemos cómo insertar preguntas y respuestas. ¿Cómo insertaría un segundo parcial? Un parcial 2. Una etiqueta parcial. Y colocarle con un igual 2. Correcto. Con un parcial non 2, ¿no? Y si nos damos cuenta es todo este bloque, ¿no? Replicar este bloque abajo. Y eso debe ser consistente. Bien, por supuesto, aquí entran esas reglas de HTML. Recordemos que en HTML, cuando nosotros copiamos bloques de estructura, bloques de código, lo importante es que copiemos bloques consistentes del lenguaje. Bien, no podemos copiar cosas incompletas, porque ahí estuviéramos con etiquetas que van a tener apertura y nunca van a tener clausura. Bien. Bien, en este momento guarden, por favor, guarden este documento. Estamos con el documento examen.xml. Guarden este documento y ejecútenlo desde el navegador, ingresando a localhost, su carpeta de trabajo, examen.xml. A ver, visualícenlo desde el navegador, por favor. ¿Cómo les muestra? A ver, vamos a ver ¿Ya? La forma de cómo les muestra, aquí tenemos algunos errores, vamos a corregir en breve. La forma de cómo les muestra depende del navegador. Bien, depende del navegador. Algunos navegadores ya tienen visor de XML incorporado y otros no. ¿Cómo reconozco eso? Si yo veo todo esto en texto plano, esto significa que ese navegador no tiene visor de XML incorporado. Entonces pueden instalar un plugin o pueden actualizar el servidor, etc. Pero si pueden visualizar esto con colorcitos, ¿bien? O a veces les muestra algunos botones para ir colapsando, por ejemplo, ir agrupando algunas etiquetas. Entonces eso significa que su navegador está con un visor XML. ¿Bien? Bien, ahora procedamos a hacer lo siguiente, por favor. Tenemos un documento XML consistente, un documento bien construido. ¿Bien? Procedamos al error. ¿Bien? Veamos cómo se visualiza un documento XML que está mal construido. Entonces, por favor, procedan a borrar. Pueden borrar, por ejemplo, alguna clausura. ¿Bien? Y alguna de las aperturas más, tal vez. Vuelvan lo inconsistente. ¿Bien? Realicen esa inconsistencia, guarden el documento y visualícenlo. Lo que vamos a ver es un mensaje de error, ¿no? Bien, cuando vean entonces ese mensaje de error en un documento XML, significa que ese documento es inconsistente. Bien, que le falta alguna apertura, que le falta alguna clausura, bien, o tiene aperturas y clausuras desordenadas.
Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Sí? ¿No sabes si tiene el televisor? No han terminado su periodo. ¿Dónde está el televisor? No, de taller. El documento está en servicios web. Vamos a ver que los servicios web me sirven para comunicar dos sistemas, dos aplicaciones. Y la información va a ir viajando, ¿bien? Los mensajes, si se quiere, que van a ir de sistema a sistema, van a ir viajando en XML, que es esto que estamos viendo, o en JSON. Son dos formatos que se utilizan para estructurar la información que van a comunicar dos o más sistemas, ¿bien? XML y JSON. Bien, este va a ser nuestro objetivo de la siguiente clase. Empezamos con lo que es XML y vayamos ahora a lo que son algunos ejercicios, ¿bien? Para platicar esto que hemos visto. Sí, ya te respondí. Además, pues tener sus favores, les han hecho. Igualito. ¿Cómo qué? No, pues el mío está bien, pero ese es de acuerdo al formato que yo sabía, digamos, de mi universidad. Bien, entonces estén por seguros que van a tener alguna evaluación, algún ejercicio evaluativo más o menos parecido a lo siguiente. Crear un XML de películas. Crear un XML de películas. Que incluya elementos como título, coma, director, coma, año de lanzamiento, y género. Bien, desarrollamos este ejercicio, por favor, en un documento películas.xml. Desarrollamos esto, por favor. Por si acaso, en programación web no existe o no consideren ortografía en lo que son los nombres de los documentos, ¿no? Sabemos de que películas tiene acento. Por favor, no realicen de esta forma la denominación de sus documentos, ¿ya? Nos olvidamos en este caso de los acentos, ¿bien? Pero en lo que es contenido, ahí sí, por favor, consideramos ortografía total. Bien, acá por ejemplo, ¿cuál? Esta de Bolivia, acentos, símbolos ortográficos, etc. Otro detalle más, ahí tenemos año de lanzamiento y tal vez ustedes tengan la intención de crearse una etiqueta año. Bien. Igual. Prohibido, por favor, uso de ñes en codificación. Sí en contenido sí podemos utilizar las ñes.
ñes, acento, lo que yo quiera. Bien, pero nombres de variables, comandos, o en este caso etiquetas, prohibido utilizar ñes. Prohibido utilizar ñes. Entonces, en vez de eso, podrían hacer, por ejemplo, año, ¿no? Porque no suena muy feo, ¿no? Generalmente cuando esto pasa con lo que es el español, ¿no? Cuando tienen que utilizar la ñ, utilizan ni, ¿bien? Por ejemplo, año, o la lógica brasilera, que sería algo así, año. Y también se leería así. Sigue sonando feo. Sigue sonando feo. Sigue leyéndose feo. Pero esto es lo más recomendable en esos casos. Consideren algo igual, por favor. Esta estructura que ustedes están planteando es como definir una pequeña base de datos, ¿no? Una tabla, digamos. Una pequeña base de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con bases de datos que están mal definidas? Lo que pasa es de que son limitadas en el crecimiento y no pueden crecer. Existen nuevos requerimientos y si tenemos una base de datos mal diseñada, mal definida, básicamente tenemos que cambiar la estructura y migrar toda la información. ¿Bien? Me explico un poquito con este ejemplo. Imagínense en este ejemplo qué hubiera pasado si no hubiéramos considerado lo que es parcial. Si no hubiéramos considerado parcial, que está relacionado con un número 1, 2, 3, 4, etc. Y directamente nos hubiéramos ido a pregunta-respuesta. Entonces, hubiera servido, sí, para una evaluación, pero no para organizar distintos parciales en este documento XML. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tendría que reformular el documento y, como se van a ir dando cuenta, este documento va a estar relacionado con código fuente. Entonces tendríamos que hacer cambios también en el código fuente. Y a veces es un poquito pesado. Bien, entonces, mientras estructuren mejor su documento con el objetivo de crecer, pues mejor. A ver, veamos algunas propuestas de solución. Año. Bien, veamos este segundo ejercicio más. Aquí ya deberíamos tener un criterio mucho más homogéneo entre todos. Crear un XML de recetas de cocina que incluya nombre de la receta, coma, lista de ingredientes, coma, instrucciones de preparación. Y las instrucciones de preparación.
recetas. ¿Quieres hacer igualito? Sí. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Directo el nombre de recetas, sí. Nombre no sé. ¿Qué? Ya sí, libro recetas también. Libro. Sí, mayúscula. Camel case. Te vas a complicar así. Ya. Esas recetas. Libro recetas. Ahora sí recetas. Sí, recetas. Yo te decía recetas y directo nombre. Pero cuando se hace así como las películas. Por eso el nombre va a cambiar. Está bien. ¿Cómo hago para contame tus etiquetas? A ver, ¿qué etiqueta tienes? Superior. Ingredientes. Ingredientes. No. Aquí arriba. Recetas. Recetas. Acá. Recetas. Clásicos. Ok. Tienes que hacer otro diferente. Adivino. Aquí, nombre. Nombre de receta. Lista. Instrucciones. Vale. Otro. Te digo, recetas. Por supuesto, semánticamente esto va a ir variando, ¿ya? Si es una aplicación, por ejemplo, para de recetas, bien, podríamos poner aquí recetas, bien, si es un libro virtual, sería la etiqueta superior libro, por ejemplo, eso va a ir variando, pero la estructura más o menos ya puede ser similar a esto. Lista de ingredientes. Vamos guardando desarrollos, vamos a poner máquinas, por favor. Es todo por hoy. Continuamos. La siguiente. Sí. Aquí ocupar.